La esclava se vendió con cadena. Pero lo que estaba grabado en el metal lo reveló todo. La cadena que rodeaba el tobillo de Liora no era un hierro común y corriente. Su peso, aunque constante, parecía ligero comparado con lo que llevaba en su memoria, el olor a sal y fuego de la noche en que su pueblo quedó reducido a cenizas. Los mercaderes que la arrastraban por el mercado de esclavos de Bortas no sabían, o no les importaba, que cada eslabón de ese metal oscuro estaba grabado con runas tan antiguas como el propio imperio de las arenas. Solo cuando el comprador, un hombre de rostro anguloso y ojos tan claros que parecían hechos de hielo, le sostuvo la barbilla para examinar sus dientes, Liora lo vio. La luz parpadeante de la antorcha cayó sobre la cadena, y las marcas que antes apenas se notaban brillaban como vetas plateadas. No eran muestras de propiedad como suponía. Eran palabras. Quienes lo usan no son esclavos, sino llaves. El corazón de Liora se congeló. Ella conocía esas runas. Habían sido talladas en las puertas del templo de su aldea, el único lugar que los invasores no habían profanado. Las sacerdotisas susurraron que eran una advertencia, una profecía, algo que solo se revelaría cuando la sangre adecuada tocara el metal adecuado. El comprador, cuyo nombre más tarde oiría murmurar con miedo, Dain Marrow, no pareció notar el brillo. Pagó el precio en monedas de hueso pulido y la llevó a un carruaje sin ventanas, donde el aire olía a hierbas quemadas y a algo más, algo metálico y dulce, como monedas dejadas en la boca de un muerto. Dentro del carruaje, Liora presionó su dedo contra las runas. Un dolor agudo recorrió su piel, como si el metal la reconociera. Y luego, bajo su uña rota, un hilo de sangre corrió, llenando los surcos de las letras. Las runas han cambiado. Donde antes decía llaves, ahora decía, la primera puerta está bajo la luna que no se mueve. Dain Marrow no era un simple traficante de drogas. Era un coleccionista de cosas que no deberían existir y por la expresión de su rostro cuando miró la cadena manchada de sangre, supo exactamente lo que Liora acababa de descubrir. Interesante, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Parece que vales mucho más de lo que imaginabas, poco sacrificio. Afuera del carruaje, mientras los caballos se alejaban al galope, la luna llena flotaba en el cielo como un ojo abierto. Y por primera vez en meses, Liora sonrió. Porque sabía dónde estaba la luna que no se mueve. Y estaba dispuesta a derramar mucha más sangre para llegar hasta ella. El carruaje se sacudió sobre las piedras irregulares del camino, las ruedas chirriaron como huesos cansados. Dain Marrow no apartó los ojos de la cadena que Liora sostenía entre sus dedos, el metal aún caliente por la sangre seca de alguna desafortunada persona que lo había precedido. Las runas brillaban débilmente a la luz de la luna, como si respiraran. ¿Sabes lo que eso significa?, murmuró, más para sí mismo que para ella. La luna tranquila no es un lugar. Es una puerta. Liora no respondió. En cambio pasó el pulgar por los surcos de las letras, sintiendo la sutil vibración que emanaba de ellas, como un corazón latiendo bajo la piel del metal. Recordó la primera vez que había oído hablar de la luna tranquila, una leyenda contada en voz baja por las sacerdotisas del Templo de las Sombras, un lugar donde el tiempo no pasaba, donde las leyes de la carne y los huesos se doblaban como cera al fuego. Un lugar donde los dioses antiguos, aquellos que habían sido desollados de la memoria de los hombres, todavía susurraban sus verdaderos nombres. ¿Crees que eres el único que lo sabe?, continuó Dain, inclinándose hacia adelante, el olor a alquitrán y hierro viejo rodeándolo como un aura. Pero he estado cerca. Vi los pilares de piedra que no proyectaban sombra. Oí aullar a los perros de tres cabezas en los barrancos. La diferencia, pequeño sacrificio, es que no tengo miedo de pagar el precio. Liora finalmente levantó la vista. Su sonrisa era un cuchillo desenvainado. El precio no es oro ni carne, dijo en voz baja. Es la memoria. Dain se quedó helado. Ella sabía que él entendía. Todos los que buscaban la luna tranquila lo sabían, el camino no estaba trazado en los mapas, sino en el olvido. Cada paso más cerca requería borrar algo, un nombre, un rostro, un pedazo de su alma. Los que llegaban allí ya no eran ellos mismos. Eran caparazones en los que resonaban voces que no reconocían. Ya has empezado a pagar, añadió Liora, señalando la cicatriz en forma de espiral que serpenteaba por su cuello y desaparecía bajo la superficie. El cuello del abrigo. Eso no es una marca de nacimiento. Es el sello de algo que has olvidado.
El silencio que siguió fue roto solo por el trote de los caballos y el viento que aullaba a través de los huecos del carruaje. Dain se reclinó, sus dedos tamborileaban en el reposabrazos y sus uñas estaban negras de hollín o algo peor. Muy bien, dijo al fin. Juguemos a tu manera. Pero cuando lleguemos allí, cuando se abra la puerta y veas lo que hay al otro lado, su sonrisa se amplió, revelando unos dientes demasiado afilados para ser humanos, vas a rogarme que te mate antes de que te vean. Liora cerró los ojos y dejó que las runas le quemaran la piel. Ella ya lo había visto. En los sueños que la despertaban gritando, en las visiones que le llegaban cuando la sangre ajena le corría por las manos. Sabía que detrás de esa puerta no había tesoros, ni poder, ni siquiera la promesa de libertad. Había hambre. Y hacía mucho tiempo que tenía hambre. Cuando volvió a abrir los ojos, el carruaje ya había dejado atrás las últimas luces de la civilización. Delante solo el camino negro, serpenteando hacia las montañas donde la luna no se movía. Donde las piedras no tenían sombras. Donde esperaban los perros de 3 cabezas, babeando ácido sobre los huesos de aquellos que lo intentaron y fracasaron. Dain sacó un frasco de vidrio oscuro de su bolsillo, lleno de un líquido negro que se movía por sí solo, como si estuviera vivo. Tomó un sorbo y tragó con un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. La memoria es un lujo, dijo secándose los labios con el dorso de la mano. Pero sangre, siempre se encuentra sangre. Liora no respondió. En cambio presionó la cadena contra su propia muñeca, hasta que las runas se clavaron en su carne y la sangre brotó, caliente y oscura, goteando sobre el suelo del carruaje. La letra volvió a cambiar. Esta vez no hubo palabras. Solo un mapa. El mapa se desplegó sobre la piel de Liora como una cicatriz reciente, con líneas rojas pulsando en la tenue luz de las linternas que colgaban del carruaje. No era tinta ni magia ordinaria, era algo más antiguo, algo que respiraba. Las venas del mapa se entrelazaron con las suyas, como si su propio cuerpo fuera el pergamino, y el destino, un tumor creciendo en su interior. Dain observó tamborileando con los dedos sobre la botella vacía. El líquido negro había dejado un rastro ardiente en su garganta, un recuerdo que no era suyo, un grito ahogado bajo la tierra, huesos rompiéndose como ramitas secas, una voz que susurraba en un idioma que ni siquiera los muertos deberían conocer. Cerró los ojos por un momento, pero la visión persistió como siempre. La memoria no era un lujo, era una maldición que se alimentaba de sangre. Murmuró señalando donde se concentraban las líneas del mapa, donde el camino negro se estrechaba hasta desaparecer en el vientre de las montañas. Están esperando. Liora no necesitó preguntar quiénes eran. Los perros de 3 cabezas no eran guardianes, eran verdugos. Y los verdugos no vigilan las puertas, vigilan las tumbas. Pasó el pulgar por la herida de su muñeca y la selló con un gesto rápido. La sangre dejó de fluir, pero el mapa permaneció, ahora grabado en su piel como una promesa. O una frase. ¿Sabes lo que pasará si llegamos allí?, dijo Dain, no como una advertencia, sino como repitiendo una línea de un poema que ya se sabe de memoria. Liora sonrió y había algo en sus dientes que no había estado allí antes, afilados como agujas de hueso. Lo sé, respondió ella. Por eso vamos. El carruaje crujió cuando las ruedas se atascaron en algo que no era tierra. El caballo, si todavía se le podía llamar así, relinchó con un sonido húmedo y desgarrador, como si le hubieran cosido la garganta con hilos de nervio. Sus ojos, antes negros, ahora brillaban con un verde podrido, el color de las cosas que crecen en la oscuridad. Dain abrió la puerta sin dudarlo. Afuera el aire olía a metal oxidado y a algo más, algo dulce y podrido, como fruta dejada al sol hasta que se volviera melancólica. El camino ya no era negro. Estaba vacío. No reflejaba la luz de la luna porque no había luz que la reflejara. La luna estaba allí, sí, suspendida en el cielo como un ojo ciego, pero su luz no tocaba ese lugar. Era como si las montañas se la hubieran tragado entera y ahora solo quedara el esqueleto de su luz. Los perros aparecieron primero como sombras torpes, arrastrando los pies entre las rocas sin hacer ruido. Luego sus contornos se solidificaron, 3 cabezas por cuerpo, cada una con un juego de mandíbulas que se balanceaban a diferentes ritmos, como si masticaran el tiempo. Sus patas dejaron marcas que no duraron, el suelo se cerró detrás de ellos, como carne en proceso de curación.
El perro más grande levantó la cabeza en el medio y aulló. No fue un sonido. Era una ausencia de sonido, un agujero en el aire que le quitó el aliento a Dain por un segundo. Cuando exhaló, salió sangre. No mires a los ojos, susurró Liora, pero ya era demasiado tarde. Las pupilas de las bestias no eran negras. Eran espejos. Y dentro de ellos Dain no vio su reflejo sino a sí mismo, o lo que había sido antes de beber del frasco por primera vez, antes de vender sus recuerdos por un trago del olvido. Vio a un hombre de rodillas, llorando, mientras algo con demasiadas manos lo levantaba del suelo. Vio el cuchillo. Vio las sonrisas de quienes lo habían transformado en eso. Nos perteneces, dijeron las voces dentro del aullido. No eran los perros hablando. Eran las cabezas las que recordaban. Liora chasqueó los dedos. El suelo tembló. No fue un terremoto. Era el mapa en su piel moviéndose, las líneas rojas retorciéndose como serpientes, hasta que una de ellas, más gruesa, más hambrienta, se liberó de su muñeca y se hundió en la tierra. Donde tocó la línea, la piedra se abrió. Los perros retrocedieron gruñendo mientras del abismo recién abierto salía algo que no era ni luz ni fuego, sino la idea de ambos, una columna de llamas negras, frías al tacto, que se elevaba hasta tomar la forma de una figura humana. O casi humano. Su rostro era una máscara de huesos fusionados, y en sus manos demasiado largas, demasiados dedos brillaban cadenas como las de Liora, solo que no estaban unidas a nadie. Eran libres. Has llegado, dijo la figura y su voz era el sonido de cadenas rompiéndose. Pero no son bienvenidos. Dain se rió, un sonido ronco y entrecortado, mientras sacaba de su abrigo un cuchillo que no había estado allí antes. Su empuñadura estaba hecha de costillas humanas y la hoja, bueno, la hoja lloraba. Nadie lo es nunca, respondió, y avanzó. La figura de la llama negra extendió sus brazos y las cadenas de sus manos se retorcieron como serpientes vivientes, elevándose del suelo en espirales que cortaban el aire con un silbido agudo. Liora sintió que el peso de su propia cadena se volvía insoportable, como si algo la arrastrara hacia la tierra, hacia el abismo que aún respiraba vapor de azufre y recuerdos olvidados. Dain susurró, pero él ya se estaba moviendo, el cuchillo lloroso trazó un arco de sangre en el aire. La hoja tocó una de las cadenas libres, y donde el metal se encontró con la oscuridad, surgió un grito. No era un sonido, no exactamente, era el dolor de algo que nunca debería haber sido despertado, resonando dentro de los huesos del oyente. La figura retrocedió, pero no por miedo. Sus dedos se cerraron y las cadenas chasquearon como látigos, cortando la tierra entre ellos. Uno de los perros aulló, su cuerpo partiéndose por la mitad sin que nada lo tocara, solo la sombra de un golpe. El otro, el mayor con cicatrices que contaban historias de otras batallas, gruñó y se arrojó a las piernas de la criatura, hundiendo los dientes en llamas que no quemaban sino que mordían. Liora sintió que la cadena de su muñeca jadeaba. Ya no era solo metal, era algo vivo y hambriento, y ahora lo entendía, no era una prisión. Era un puente. No perteneces aquí, dijo la figura, y su voz era un coro de voces que ya habían sido tragadas. Él tampoco. Dain blandió el cuchillo y la sangre que goteaba de la hoja se solidificó en el aire, formando runas que ardían de color azul. No respondió a la criatura. Nunca respondió. Simplemente atacó y esta vez cuando la espada cayó, no fue contra las cadenas, sino contra el suelo, contra la fractura de la que había surgido la cosa. La tierra tembló. Algo crujió debajo. No era piedra. Era hueso. Liora cayó de rodillas, sus manos presionaron la cadena contra su propia piel y por primera vez escuchó. No con sus oídos, sino con la parte de ella que todavía recordaba el otro lado, el lugar de donde había venido la criatura. Era un murmullo de miles, una letanía de nombres que nunca debieron pronunciarse, y en medio de ellos, uno solo que se repetía, como un llamado. Regresar. La figura negra en llamas se inclinó hacia adelante, y su rostro de huesos fusionados estalló en una sonrisa que no era para ellos. Tú la trajiste de vuelta, dijo, y las cadenas de sus manos se estiraron, no para atacar, sino para abrazar. Dain saltó entre Liora y la criatura con el cuchillo en alto, pero era demasiado tarde. Las cadenas la envolvían, no como ataduras sino como venas, y donde la tocaban. Mientras lo hacían, la piel de Liora se abrió en grietas negras, de las que no brotaba sangre, sino un humo espeso, lleno de rostros.
Ella no gritó. Sonrió. Porque finalmente lo recordó. Y lo que recordaba no era a ella.